Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén visualizando y escuchando esta charla. Siempre pues estoy agradecida con el tiempo que se toman para este tipo de contenido. El día de hoy pues tenemos el tema de parálisis flácida aguda. Veremos la situación global y nacional de este tipo de patología y la vigilancia epidemiológica que se debe tener en torno a esta a nivel nacional y también institucional. Como siempre, pues me presento, mi nombre es Saray Granados, formo parte del Departamento de Epidemiología del Hospital de Retaluleu y tendré a bien brindarles esta charla el día de hoy. Por favor, si tienen dudas o tienen preguntas, pueden hacerlas en la cajita de comentarios y van a ser contestadas en ese mismo espacio. De igual forma, recordarles que este tipo de charlas cuenta con horas crédito y que por favor registren su asistencia en el link que se está dejando en la caja de descripción del video y que también estará colgado en el primer comentario para el acceso rápido, para que podamos validar la asistencia tanto a nivel institucional como para poderles brindar las horas crédito. Recuerden que pueden pasarle este video y este link de asistencia a aquellos colegas que estén interesados en el tema y que también pues puedan recibir ellos las horas crédito y informarse sobre este tipo de patologías. Como en toda charla, tenemos objetivos para alcanzar y principalmente el objetivo de la charla es informar a todo el personal asistencial sobre esta patología, la importancia de que la estemos vigilando, brindarles retroalimentación constantemente para mejorar los desempeños en la atención, así como fortalecer la capacidad de respuesta del personal asistencial ante este tipo de casos. Es importante que como personal asistencial tengamos una detección oportuna de zonas donde circula el poliovirus para que podamos aplicar las medidas de control y también para la investigación oportuna y completa de cada uno de los casos sospechosos de parálisis flácida aguda, que por sus siglas se denomina PFA, y que estos se puedan detectar tanto a nivel institucional como a nivel privado, ¿verdad? De todos los lugares de atención en salud que tenemos a nivel del país. Vamos a iniciar a definir la enfermedad como tal, para que poco a poco pues vayamos entrando en cifras y estadísticas tanto globales como nacionales. Hablemos primero de las generalidades de la parálisis flácida aguda. La parálisis flácida es conocida también como poliomielitis o comúnmente llamada polio, y es una parálisis infantil ya que es una enfermedad vírica aguda identificada a menudo por una parálisis de inicio agudo. Entendamos que agudo significa que no va a transcurrir más de 5 días en presentarse desde el primer síntoma de la parálisis hasta que ésta ya no va a progresar. Esta es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis. La Organización Mundial de la Salud estima que el síndrome de parálisis flácida aguda afecta anualmente a 1 de cada 100,000 niños menores de 15 años, y esto teniendo como dato a nivel global, ¿verdad? La gran mayoría de las infecciones por poliovirus no van a producir síntomas, pero de 5 a 10 de cada 100 personas que se infectan con este virus pueden presentar algunos síntomas similares a los de la gripe. En 1 de cada 200 casos, el virus va a destruir las partes del sistema nervioso, ocasionando la parálisis permanente en miembros inferiores o superiores. Y aunque es muy raro, el virus puede atacar partes del cerebro que van a ayudar a la respiración, lo que puede causar la muerte del paciente. La poliomielitis va a afectar principalmente a menores de 5 años y por su riesgo de importación, el principal factor de riesgo para que este tipo de pacientes adquieran esta enfermedad son las bajas coberturas de vacunación. Y aunque vamos a hablar de la enfermedad como tal, es bueno recalcar algunas generalidades como las que ya se mencionaron y también conocer datos claves de la parálisis flácida aguda, como que hace 30 años la poliomielitis paralizaba casi 1,000 niños cada día en 125 países alrededor del mundo. Este dato incluyendo los países de las Américas. Que en 1985 los países de las Américas establecieron la meta de erradicar la poliomielitis en la región. Esto, como ven, hace más de 30 años. También que en 1991 fue el último caso de poliomielitis del poliovirus salvaje en las Américas y que fue detectado en el Perú.
y aunque el último caso detectado fue ese año, la amenaza aún continúa a pesar de que hay esfuerzos para su erradicación, porque hasta el momento en algunos países de Asia sigue habiendo niños con parálisis permanente debido a este tipo de virus. Y que en 1994, posterior al proceso de documentación y de verificación, la región de las Américas fue certificada como libre de la circulación del poliovirus salvaje. Esto gracias a la Comisión Regional de Certificación de la Erradicación de la Polio en la región de las Américas. Este tipo de comisiones o comités está conformado por expertos reconocidos en varias disciplinas que son relevantes, como el campo de la salud pública, el campo de inmunización, el campo de pediatría, virología, epidemiología, enfermedades infecciosas y neurología. Después de los datos que ya describí, es hora de conocer qué es la poliomielitis, o comúnmente llamada polio. Y esta es una enfermedad, ya lo he dicho, altamente contagiosa que puede invadir el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. En cuanto a los aspectos epidemiológicos de esta patología, tenemos que el agente etiológico es el virus del poliovirus, que es un enterovirus del género picornavirus que va a presentar 3 serotipos, el serotipo 1, 2 y 3. Su principal reservorio va a ser el hombre, teniendo como modo de transmisión directo de persona a persona principalmente. Se va a producir una contaminación por vía fecal-oral por heces contaminadas de pacientes enfermos o de pacientes portadores. Con menor frecuencia también se puede dar una contaminación a través de un vehículo común como el agua o como los alimentos contaminados, porque todo este virus se termina replicando o multiplicando en el intestino. También hay literatura que ha descrito la transmisión a partir de secreciones respiratorias o secreciones faringias, debido a que una gran proporción de las personas infectadas no presenta síntomas y las medidas de higiene necesarias para que evitemos la transmisión no son tomadas en cuenta con la importancia de vida debido al proceso asintomático que está pasando el paciente. Sin embargo, pues tengamos en consideración que este tipo de transmisión por secreciones nasofaringeas pues no es muy frecuente. El periodo de incubación es de 3 a 40 días, pero en promedio o por lo regular se va a presentar de 7 a 14 días. El periodo de transmisibilidad por lo regular se va a producir durante los primeros días antes y después del comienzo de los síntomas. Este virus puede transmitirse durante todo el tiempo en el que sea excretado en las heces. Para que entendamos el rango de incubación, acá hay una pequeña gráfica donde se indica que una infección leve se va a producir de 3 a 6 días y una afectación neurológica la estaríamos esperando en el día 7 al día 21 tras el contagio del paciente. Sabiendo que en el área de la garganta pues puede persistir este tipo de virus aproximadamente una semana y en las heces puede persistir de 3 a 6 semanas. En cuanto a la susceptibilidad e inmunidad, la susceptibilidad es universal y esto aumenta si el paciente no ha sido inmunizado. La parálisis se va a presentar en 1% de todos los casos infectados. En condiciones normales, pues toda infección por virus de la polio va a provocar una respuesta de inmunidad capaz de proteger contra infecciones posteriores a este mismo serotipo. Es aquí donde se recalca o se nota la importancia de la vacunación, de la cual vamos a hablar muchísimo más adelante en esta misma charla. Tenemos que conocer el cuadro clínico de la poliomielitis y para esto hay que saber que la gravedad varía desde una infección asintomática en un 90% o un 75% de las veces. Este dato de porcentaje puede variar dependiendo de la literatura que se consulte, hasta poder presentar una enfermedad febril que sea inespecífica, presentando una meningitis aséptica, pasando a una enfermedad paralítica y finalmente a la muerte del paciente. Quise presentarles esta gráfica donde se puede visualizar que la enfermedad de la poliomielitis puede presentar un cuadro de parálisis en menos de 1% de todos los pacientes contagiados con este virus. Esto dependiendo del serotipo del cual se va a contagiar el paciente, y que de todos los pacientes que se contagian o que son portadores tendremos un porcentaje con la enfermedad clínica, pero no con una presentación paralítica.
y vamos a tener pacientes completamente asintomáticos. Sin embargo, un solo caso de poliomielitis paralítica ya implicaría un brote. Y esto es una reflexión para todos nosotros, porque pues el hecho de que detectemos un caso de estos pues podría implicar la existencia de muchísimos casos más de pacientes asintomáticos en el territorio. En cuanto a los síntomas de la enfermedad, la infección leve va a incluir fiebre, malestar general, dolor de garganta, estreñimiento y náusea. Si la enfermedad evoluciona a una enfermedad neurológica no paralítica, van a aparecer mialgias intensas y rigidez de cuello y espalda e incluso vómitos, pudiendo también derivar en una parálisis flácida. Y por último, el cuadro de la enfermedad paralítica ya presenta el conjunto de los síntomas de la infección leve y de la infección neurológica, pudiendo presentar dolor abdominal en conjunto y también de las extremidades. Vamos a tener que recordar que el sitio de la parálisis va a depender de la localización de la destrucción de las células de la médula espinal o de las células del tallo cerebral. Característicamente, pues la presentación de este tipo de lesiones es asimétrica. También tenemos que estar conscientes de que esta patología puede llegar a tener afectación vulvar. Afecta la neurona motora y esto va a presentar la característica de debilidad progresiva de los músculos que son inervados por los nervios craneales del tronco cerebral inferior. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que 1 de cada 200 infecciones va a producir una parálisis irreversible en los pacientes. Generalmente esta parálisis va a ser de miembros inferiores y que un 5 o un 10% de estos casos van a fallecer por una parálisis de los músculos respiratorios. Con todo lo anterior, ¿quiénes tienen mayor riesgo de adquirir la poliomielitis? La respuesta es, a esta pregunta, pues la estoy presentando en esta gráfica de pastel, que así como lo miran, pues es un círculo que pueden o no coexistir todos los factores o presentarse únicamente uno o dos de todos los que se observan, y ver que los que están en mayor riesgo son pacientes menores de 15 años de edad que corren un riesgo mayor si estos no se encuentran vacunados contra la poliomielitis. Entre esta población, los menores de 5 años son más susceptibles que los de 15 y el riesgo se va incrementando cuando en el lugar donde vive este menor o estos menores hay visitas al paciente o hay familiares que se encuentran no vacunados contra la polio, y que añadido a todo esto también se suma el medio ambiente donde se va a desenvolver el menor o se va a desenvolver el paciente, y que este medio ambiente tenga malas condiciones higiénicas incrementa muchísimo más la posibilidad de infectarse con el virus de la polio. ¿Cuándo deberíamos nosotros sospechar que un niño va presentando poliomielitis o que estamos ante un caso sospechoso de parálisis flácida aguda? Bueno, realmente se debe sospechar la poliomielitis en los niños que no están vacunados o que están vacunados de manera parcial contra la polio. Tenemos que recordar que el esquema de vacunación nacional nos indica que son 5 dosis las que se deben aplicar para la polio. Se aplica la primera a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses de edad, el refuerzo que está a los 18 meses y el segundo refuerzo que se da a los 4 años y que esta se puede extender hasta los 6 años. La vacunación parcial es aquella que no va a cumplir con estas 5 dosis como tal. Entonces vamos a sospechar de un caso de polio en pacientes que presentan una sintomatología similar a la de una gripe, con fiebre, con dolor muscular, con dolor de cabeza, falta de apetito, etc. Y que parece que se recuperan y se sienten mejor, pero que esos pacientes van a pasar 2 a 5 días y presentan un dolor de cabeza nuevamente, fiebre, dolor muscular intenso, pero ya hay movimientos musculares involuntarios, se presentan las parestesias, ya sea en miembros inferiores o superiores. Pasan 1 o 2 días después de este cuadro y ya aparece la disminución de la fuerza en los miembros inferiores o superiores. Incluso puede presentarse ya la dificultad para caminar.
La disminución de la fuerza va a ser progresiva y en muchos casos progresa rápidamente hasta una parálisis. Lo que sí tomamos en cuenta es que usualmente esta afectación no es simétrica, se presenta de manera desigual entre los miembros que se afectan. Pero, ¿por qué es necesario que nosotros estemos vigilando constantemente esta patología? ¿Y por qué es necesario reportar casos sospechosos de PFA? Si en teoría pues la sintomatología inicia como gripal, puede tener disminución de la fuerza, puede haber debilidad, muy pocos casos progresan a la parálisis, etc. ¿Por qué es tan importante? La respuesta es que la poliomielitis puede ocasionar parálisis permanente en los pacientes que la sufren. Se han descrito casos de sujetos que se recuperaron completamente, pero que pasaron 15 o 40 años después de su primer caso de poliomielitis y empiezan a desarrollar otra vez el síndrome de una pospolio. Y este síndrome se presenta con dolores musculares otra vez, con debilidad de los miembros y otra vez un nuevo episodio de parálisis. Se ha descrito que 2 a 10 de cada 100 niños con poliomielitis paralítica se mueren debido a que la parálisis afecta a los músculos de la respiración. Por eso les mencionaba que la clínica puede llegar a tener afectación vulvar y provocar la muerte si esto no se trata y se diagnostica a tiempo. No tenemos que confundir el dato que ya mencioné anteriormente, que era de 1 de cada 200 pues va a sufrir una parálisis irreversible. Porque no precisamente esta parálisis va a llevar a la muerte del paciente, sino que va a ser una secuela de la enfermedad que nosotros pues realmente no vamos a poder controlar. Ya que sabemos en qué pacientes vamos a sospechar de polio, creo que queda claro que por las características de la patología puede haber confusión con otros diagnósticos con clínica parecida. Pues existen muchas enfermedades infecciosas, enfermedades no infecciosas que pueden producir parálisis y por eso pues pueden ser confundidas con la poliomielitis o con una parálisis flácida aguda, ya que estos cuadros clínicos pues van a representar una urgencia genuina porque pueden llegar a afectar el sistema respiratorio. Entonces nosotros como personal asistencial tenemos que tener en cuenta aspectos importantes, como primero realizar un diagnóstico diferencial adecuado. Si fuera necesario tenemos que tener el manejo ventilatorio del paciente y como último paso pues sería el tratamiento oportuno del paciente. Estos pasos que ustedes observan son muy generales. En realidad es una gran tarea el diagnosticar un caso de parálisis flácida aguda. Y para esto resulta muy importante saber qué no es un síntoma de debilidad muscular aguda. Entre estos no están la ataxia, la astenia, la impotencia funcional. Entre la impotencia funcional puede haber algún tipo de deficiencia en miembros inferiores o superiores, ya sea por dolor, porque exista algún tipo de acortamiento de algún miembro o que se genera algún tipo de deformidad que vaya a impedir la marcha del paciente, que sea una marcha adecuada, que el paciente ya tenga preexistente este tipo de deformidades o este tipo de acortamientos. Todo esto no puede ser catalogado como una debilidad o una pérdida de la movilidad, porque no van a tener relación con un daño neurológico como tal, ¿verdad? Es más bien un problema osteomuscular preexistente o en algunos casos, en algunos adolescentes, pues puede ser un problema agudo, pero no entran dentro de la definición de una parálisis aguda flácida. Ninguno de estos que están viendo ustedes en su pantalla forma parte del cuadro sospechoso para una PFA. Lo que sí debemos hacer es una historia clínica adecuada. Tenemos que realizar preguntas específicas, como que si hubo episodios de fiebre al inicio o antes de la parálisis del paciente, si existe historia de alguna infección respiratoria aguda superior que haya sido reciente o incluso que haya historia preexistente de síndromes diarreicos agudos. También tenemos que preguntar si el paciente cursó con dolor al inicio de la parálisis, preguntar cómo se presenta esta parálisis, cómo se fue distribuyendo, cómo fue progresando. Tenemos que tener la evaluación de los trastornos sensitivos,
evaluar pares craneales, hacer mucho énfasis también en los trastornos autonómicos, ¿verdad? Esto de forma general, ¿verdad? Porque la mayoría ya sabe cómo se hace el examen neurológico del paciente. Estas son como más generalidades para que ustedes puedan preguntarle al familiar del paciente o al paciente mismo, ¿verdad? Y que puedan empezar a organizar sus diagnósticos diferenciales. Entre los múltiples diagnósticos diferenciales se encuentra el síndrome de Guillain-Barré. Y pues actualmente ustedes como ya lo saben, ¿verdad? Nos encontramos en alerta epidemiológica por el brote que se dio en la región de Suchitepeques y pues que esta fue presentando casos en otros departamentos del país. Este es un trastorno poco frecuente, afecta principalmente al sistema inmune, nervios del paciente, por lo cual se parece mucho a una poliomielitis, tiene mucha relación con una parálisis flácida aguda. También la mielitis transversa, que es una afección que causa una inflamación de la médula espinal y como parte de esa inflamación daña el revestimiento de la vaina de mielina de todas las células nerviosas y todo eso interrumpe la señal entre los nervios espinales y el resto del cuerpo, generando igual la característica debilidad y la característica parálisis de las PFA. Y por eso también se asocia dentro de los cuadros de sospecha para PFA, ¿verdad? Yo menciono estos dos de forma aislada porque pues siguen siendo estos dos los diagnósticos diferenciales más comunes para parálisis flácida aguda, pero realmente no son los únicos. También pueden ser diagnósticos diferenciales el botulismo, que es causado por una bacteria, que es la Clostridium botulinum. Esto sea por contaminación de alimentos o por contaminación de una herida. El que se contaminen con esta bacteria genera una intoxicación en el paciente por una neurotoxina potente y pues ya genera el cuadro clínico característico, ¿verdad? Puede ser grave, en muchas ocasiones puede llegar a ser mortal. También tenemos la parálisis braquial aguda, que es la pérdida de la movilidad o de la sensibilidad de los miembros superior, ya sea el brazo, el antebrazo o la mano, y se causa principalmente por lesiones de los nervios del plexo braquial que van a salir de la médula espinal. Y también pueden generar esta debilidad, esta parestesia característica de las PFA. Pueden también asociarse diagnósticos como la meningitis viral, que puede ser ocasionada por virus como el herpes, como el Epstein-Barr o el virus de la varicela zoster, y que también va a presentar cuadros con fiebre, dolor, rigidez, letargo en el paciente, incluso falta de apetito, y que va muy ligado al tema de las PFA. Las meningoencefalitis por enterovirus también hay que tomarlas en consideración. La polineuritis, que siendo más precisa, las polineuritis tóxicas, que son aquellas que se dan por una intoxicación de órganos fosforados, ¿verdad? La cual provoca que haya una disfunción de manera simultánea de los nervios periféricos y que también va a presentar debilidad y parálisis en muchos de los pacientes. Tenemos que recordar que existe también la parálisis por enterovirus como los ECO, como los Coxsackie, ¿verdad? Podemos también sospechar por hipotonías de miembros inferiores. Tenemos que consultar con los padres de familia o con el tutor que ha llevado al menor, o incluso si estamos sospechando de pacientes con una edad un poco más fuera de la infancia. Tenemos que consultar por golpes a nivel de columna, por traumas a nivel de columna, para descartar que haya una lesión de los nervios principales. También hay que descartar algunos tumores que se pueden alojar en la columna vertebral y que tienden a presentar cuadros clínicos similares a una parálisis flácida. Ya con la información de identificación de los pacientes en relación a la parálisis flácida, necesitamos hablar de la vigilancia epidemiológica que se debe tener respecto a esta patología. Realizando vigilancia pasiva, identificando casos en nuestras actividades rutinarias, en los servicios de salud, si somos personal asistencial, en áreas comunitarias, hospitalarias, en los diferentes servicios donde ustedes estén, ¿verdad? Hay que realizar la notificación pertinente.
Para esto es importante que conozcamos las definiciones de caso que se manejan de la parálisis flácida aguda, porque es importante recalcar que la vigilancia de la poliomielitis es una vigilancia sindrómica, y esto quiere decir que se vigilan las parálisis flácidas agudas o las PFA que no tengan antecedentes de trauma. Las que tienen antecedentes de trauma ya no entran dentro de la vigilancia de las PFA según el protocolo de vigilancia nacional. Por ello tenemos la definición de caso sospechoso que nos indica el protocolo de vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y que dice que un caso sospechoso es todo caso de parálisis flácida aguda, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré, en menores de 15 años, en el que ninguna otra causa puede ser identificada. De igual forma, entra en esta definición toda persona de cualquier edad en la que sea altamente sospechoso de una PFA. Los casos confirmados son aquellos casos probables con aislamiento del poliovirus salvaje o del poliovirus derivado de las vacunas, con una parálisis residual o sin esa parálisis. Los casos compatibles son aquellos casos probables con parálisis residual similares a los de la poliomielitis, evidenciada en el seguimiento a los 60 días, o bien casos sin seguimiento o caso fallecido, en el que no se obtengan muestras de heces durante los primeros 15 días siguientes al comienzo de la parálisis, o que no tengamos muestra de tejido neural, que puede ser tejido cerebral o de la médula espinal, o también puede ser tejido intestinal o muestra de contenido del intestino. Tener un caso compatible evidencia sí un fallo de la vigilancia, si esta no se detecta en la ventana de tiempo o en el peor de los casos se es detectado post-mortem, ¿verdad? Pero si son detectados con tiempo adecuado y puede evitarse la muerte, demuestra al mismo tiempo que como personal asistencial estamos manteniendo vigilancia activa de esta patología, y las fallas en la vigilancia pueden llegar a exponer al país a la pérdida de la certificación de la erradicación de la polio. Por eso es tan importante que estemos atentos y que colaboremos con la vigilancia. Los casos asociados a la vacuna son casos probables en el que se logra aislar poliovirus de la vacuna. Los casos asociados a la vacuna deben separarse de los casos de poliomielitis por virus salvaje o por virus derivado circulante. Para clasificar un caso como asociado a la vacuna, debe llenar algunos de los requisitos que ustedes ven en su pantalla. Primero, tratarse de un caso clínico típico de poliomielitis, incluidas las secuelas de esta enfermedad. Haber recibido la dosis de la vacuna de OPV entre el cuarto y el 30 día del comienzo de la parálisis, o ser contacto de un niño vacunado en los 75 días previos y haberse aislado el virus vacunal de la muestra de heces o que ha dado del paciente, o aislarse del virus derivado de la vacuna, que es la VDPV. La última definición de los casos descartados, que son aquellos casos probables con muestra de heces adecuada. La muestra de heces adecuada es esa muestra que se toma dentro de los 14 días posteriores al inicio de la parálisis, no antes del inicio de la parálisis. Si no, no es una muestra adecuada. Que tienen un resultado negativo para poliovirus, y con el seguimiento respectivo a los 60 días no se logra evidenciar una parálisis residual. Ya descritos y conocidos la definición de los tipos de casos de PFA, tenemos que recordar que para detectar un caso de este tipo primero hay que sospechar, teniendo bien definidos los tipos de caso y a los pacientes que nos estamos dirigiendo, siendo la población objetivo los menores de 15 años, pero también estamos extendiendo actualmente la vigilancia a adultos que cumplan o llenen la definición de caso también. El segundo paso es la notificación, y para esto el protocolo de vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles tiene la ficha epidemiológica de notificación y de vigilancia. Esta ficha pues la tenemos todas las instituciones nacionales públicas de atención sanitaria. Debe llenarse de la manera correcta y completa
para que tanto el área preventiva como el área hospitalaria podamos dar el seguimiento correcto a los pacientes y podamos también contar con información completa y verídica a nivel nacional. Esta ficha es la misma ficha que llenamos en la institución, en el hospital. Esta ficha la llena el personal médico y debe ir junto a la muestra de heces para el laboratorio. Y por último, en la detección y notificación, si nosotros ya sospechamos y notificamos y llenamos nuestra ficha, lo que queda es descartar el caso como tal. Y para esto, pues necesitamos que el paciente dé una muestra de heces frescas entre unos 5 o 20 gramos de materia fecal, que es lo que nos indica el protocolo de vigilancia de la parálisis flácida. Obviamente no vamos a pesar esta muestra, ¿verdad? No la tenemos que pesar en una balanza, pero el protocolo lo indica de esta forma para que nos hagamos una idea de cuál es la cantidad de muestra que nosotros tenemos que enviar. Esta muestra pues también debe cumplir ciertas características, principalmente que la muestra se recolecte en los primeros 14 días de iniciada la parálisis. De preferencia, se espera que el paciente dé la muestra de heces de manera espontánea. Sin embargo, si el paciente no da la muestra de heces de manera espontánea, o sea, el paciente no defeca, debemos estimular o fomentar la evacuación fecal y esto lo podemos realizar de varias formas. Le podemos brindar tratamiento medicamentoso al paciente con algún medicamento de la familia de laxantes para obtener la muestra. Si esto no va a funcionar, pues también podemos realizar tacto rectal para estimular y tener una evacuación fecal. Esta directriz del tacto rectal para la estimulación nos la está brindando también el Laboratorio Nacional en sus guías y sus protocolos. También podríamos extraer la muestra de forma manual al realizarle un enema al paciente. Y ahorita ustedes van a pensar que eso es demasiado por una sola muestra de heces. Y sí, se ve que es demasiado, pero se recalca mucho el tema de obtener la muestra porque para poder cumplir con la vigilancia de la parálisis flácida a nivel nacional, es necesario que se vaya a descartar por medio de la muestra al tener un caso altamente sugestivo de una PFA. Y esto es aún muchísimo más importante en casos de aquellos menores de 15 años que por norma sí o sí van a tener que dar esa muestra de heces y sí o sí van a tener que entrar dentro de nuestra vigilancia epidemiológica. Y ya por último, en relación a los últimos, al tema de los resultados de las muestras, estas son procesadas por el Laboratorio Nacional junto a la ficha epidemiológica que ustedes pues van a notificar por medio de la ficha al área de epidemiología. El área de epidemiología va a reportar a EpiWeb, que es la plataforma de notificación para epidemiología central en Guatemala. El laboratorio recibe la muestra se inocula en cultivos que son cultivos celulares, en donde el virus puede infectar y replicarse. Si el virus se replica, y se aísla y todo, se puede tipificar mediante ensayos moleculares y pruebas de secuenciamiento genético para poder saber qué tipo de serotipo es el que tenemos en el paciente. Los resultados se van a estar obteniendo en un lapso no menor de 28 días después de que el Laboratorio Nacional recibe la muestra de heces. Incluso puede llevar más días, pero no menos de 28 días. Y esto lleva tanto tiempo debido a que todas las muestras son enviadas a laboratorios de referencia de la CDC, que es la Central de Control y Prevención de Enfermedades, y esta tiene su sede en Atlanta, en Estados Unidos. Es por eso que la muestra tarda tanto en ser procesada y también tardan muchísimo los resultados en ser recibidos. Ya con todo lo anterior, y ya con el conocimiento de la vigilancia epidemiológica, podemos entrar a hablar de datos y progresos que se han dado con respecto a la parálisis flácida. En cuanto a los progresos en la erradicación de la poliomielitis, desde 1949 a 1983 se registraron brotes de poliomielitis, los cuales afectaban especialmente a los niños menores de 5 años. Tras la introducción de la vacuna antipoliomielítica, que es la OPV, en el país en el año de 1956 y el posterior desarrollo
de la vacunación y de las estrategias de vacunación a principios de los años 70, específicamente en 1972, con las Cruzadas Nacionales de Vacunación, se logró un notable impacto en la reducción de los casos de poliomielitis a nivel nacional, porque ya la incidencia de casos fue en disminución. Sin embargo, no es hasta en 1985, con la implementación del Plan de Erradicación de la Poliomielitis, que se logra la eliminación de la enfermedad, y es en 1990 que se notifican los últimos 3 casos de poliomielitis en Guatemala, correspondiendo a las siguientes áreas de salud. Primero, Totonicapán, segundo, Chimaltenango y tercero, Guatemala. Y en 1994 ya se logra la certificación de la interrupción de la circulación de poliovirus salvaje en el país como tal. Y esa certificación se está manteniendo hasta la actualidad. En Guatemala se han realizado los primeros 2 pasos del Plan Estratégico Integral para la Erradicación de la Poliomielitis en la fase final de los años del 2013 al 2018, con la introducción de la vacuna de la IPV, que es la del virus inactivado. Esta vacuna se introdujo en la primera dosis del Esquema Nacional de Vacunación desde enero del 2016, y también se realizó el cambio de la vacuna oral trivalente por la vacuna bivalente, que contiene los serotipos 1 y 3 del poliovirus. Todo esto se dio en el año 2016, la introducción de la IPV en enero del año 2016 y el cambio de la oral trivalente a la bivalente en mayo del 2016. Estos cambios se fueron dando en el país, ya que en la región de las Américas se utilizan 2 tipos de vacunas contra la polio: la vacuna atenuada oral, que es la OPV, y la vacuna inactivada inyectada, que es la IPV. La vacuna OPV contenía los 3 tipos de poliovirus, el 1, el 2, el 3. Posterior a la erradicación del poliovirus salvaje del tipo 2, que fue en el año 2016, es que el serotipo 2 se remueve de la vacuna y ya solo se continúa utilizando la vacuna OPV con los serotipos 1 y 3. Poco a poco los países la están reemplazando por la vacuna IPV, porque la tendencia va hacia ir usando cada vez menos las vacunas orales, pero esto pues se va a ir dando en base al aumento de la cobertura de vacunación. De lo contrario, pues no va a poder ser un proceso exitoso para todos los países que estamos interesados. Siguiendo con los progresos en la erradicación de la poliomielitis a nivel global, en 1991 en la región de las Américas no hubieron reportados casos de poliomielitis. Y en 1995 la OMS certificó la erradicación de la poliomielitis en las Américas, y la Comisión Internacional certificó la interrupción de la circulación del poliovirus salvaje, la cual pues se mantiene hasta el año 2024. La ausencia de los casos en todos los países de la región de las Américas se ha logrado gracias a la vacunación, al compromiso político que tiene cada país, al esfuerzo del personal asistencial, porque sin el esfuerzo del personal asistencial pues realmente todo lo demás se viene para abajo. Todo esto pues ha sido una cascada de sucesos desde 1988, y a partir de esas acciones es que a nivel mundial pues se ha logrado disminuir en un 99,9% los casos de poliomielitis, quedando 2 países en los que la polio todavía se considera endémica. Estos países son Afganistán y Pakistán. Para que también tengamos un panorama general, les presentaré los resultados de la situación global de la erradicación de polio en la región de las Américas, que realizó la Organización Panamericana de la Salud durante el año 2023. Esta actualización indicaba que aún se registraron 35 países con brotes de poliovirus, y que aún persisten 2 países considerados como endémicos a nivel global, que ya los habíamos mencionado, Afganistán y Pakistán. Los países con brotes son aquellos que han eliminado el poliovirus salvaje autóctono del país, pero que también han estado experimentando una reinfección, ya sea a través de la importación de poliovirus salvaje o derivado de la vacuna de otro país, e incluso por aparición y circulación de poliovirus derivados de la misma vacuna. Es por eso que es tan importante que tomemos y que leamos y que estemos atentos a
las alertas epidemiológicas por reintroducción o por exportación o importación de los virus, ¿verdad? Desde la última actualización epidemiológica sobre polio, el Centro Nacional de Enlace, que es la CNE, para el Reglamento Sanitario Internacional, que es la RSI de Perú, se notificó a la OPS en marzo del 2023 sobre un caso confirmado de poliovirus derivado de la vacunación. Recordemos que Perú fue uno de los últimos en informar de un caso de poliovirus por poliovirus salvaje. En este caso, en el año 2023, nos están informando de un caso por un poliovirus derivado de vacuna, que es la vacuna tipo 1. El caso se trató de un niño de 16 meses. Este niño pues no tenía antecedentes de vacunación, tampoco tenía antecedentes de viaje antes del inicio de síntomas, únicamente llegó con fiebre persistente. Lo refieren al hospital regional del país y presentes ya en ese hospital es donde ya notan la parálisis en los miembros inferiores del menor. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos reiteran a todos los estados miembros que se está incrementando el riesgo del surgimiento de un poliovirus derivado de la vacuna, porque ya erradicamos la salvaje, pero ahora está la vacunal. Puede ser la vacuna circulante tipo 1 o la vacuna circulante tipo 3, y todo esto se debe a las bajas coberturas de vacunación, porque no se está cumpliendo el esquema completo. Existe también un riesgo constante de una importación del poliovirus salvaje tipo 1, ¿verdad? De los países que todavía se consideran endémicos, o de también una importación por poliovirus derivados de la vacunación, pero en este caso sería de la circulante tipo 2. En cualquiera de los casos hay que estar atentos a todas las actualizaciones epidemiológicas y las alertas epidemiológicas que Epidemiología Central esté lanzando para que nosotros pues estemos sabidos de qué es lo que tenemos que estar vigilando. También la Organización Mundial de la Salud nos presenta herramientas digitales como los tableros de vigilancia que se encuentran en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Este que ustedes observan es específicamente para polio y de acuerdo al color, nos indican el nivel de riesgo por país y por territorio para el año 2023. Esto basado en datos del año 2022. Guatemala está en color amarillo, así como Honduras cuentan con un riesgo medio de tener casos de polio, al igual que El Salvador. En su contraparte podemos observar a México, Nicaragua, Belice, Costa Rica, que están en color verde, se encuentran en un riesgo bajo de tener casos de polio y sorprendentemente pues no se podría creer porque pues, Panamá es un país que va al avance, al desarrollo. Panamá está en color rojo o rosado, que indica que es un riesgo alto de tener casos de polio. Todo esto o esta tabla está basada en las coberturas de vacunación que tiene cada uno de los países, está basada en la vigilancia activa de la enfermedad y muchos otros factores que ya hemos platicado anteriormente en esta misma charla. Con respecto a la vigilancia a nivel nacional, ustedes observan datos de Guatemala hasta la semana epidemiológica número 5 correspondiente al año 2024, de lo cual nos indica la Organización Mundial de la Salud que contamos con una población de 6 millones de personas menores de 15 años, lo cual no es un dato descabellado realmente, ¿verdad? Tomando en consideración que en Guatemala pues somos 18 millones y cachito de personas, con la tasa de crecimiento que tenemos, que es de 1,52%, es la tasa de crecimiento anual, pues no es raro que tengamos 6 millones de personas menores de 15 años. De toda esa población menor de 15 años, se tenía esperado, según la Organización Mundial de la Salud, 60 casos y se han logrado notificar 78 casos hasta esa semana epidemiológica, lo que representa una tasa de notificación del 1,29%. De momento, la Organización Mundial de la Salud en el tablero pues no tiene ningún caso registrado para PFA. De acuerdo a los indicadores de los últimos 5 años, desde el año 2019 hasta el año 2023, el porcentaje de casos investigados y captados en menos de 48 horas ha mejorado,
logramos ver cómo va en ascenso la columna que está en color celeste. Sin embargo, el porcentaje de casos con una muestra de heces adecuada ha ido en descenso, demostrando la importancia de lo que les hacía mención anteriormente, ¿verdad? De que la muestra de heces tiene que ser una muestra de buena calidad, adecuada cantidad y lo más importante, que sea tomada en el tiempo estipulado según los protocolos, que es en los primeros 14 días de iniciada la parálisis. De acuerdo a las coberturas de vacunación nacionales para el año 2022, que son los datos que están consolidados con respecto a la polio 3 en el tablero de la Organización Mundial de la Salud, tenemos una cobertura del 91% para la IPV1, del 86% para la IPV2 y del 76% para la polio 3. Versus los datos del año 2021, que nos indican que el porcentaje de vacunación por IPV1 fue del 83%, del OPV 73%, de la OPV refuerzo del 72% y de la segunda OPV refuerzo del 69%. Se nota que los porcentajes de vacunación para IPV han aumentado. Sin embargo, se ha reducido en los últimos años el porcentaje de vacunación, especialmente en las dosis de refuerzos, con unas tasas de deserción bastante altas que pueden llegar hasta el 76% según la Organización Mundial de la Salud. Ya para finalizar con esta charla y conociendo ya los datos y toda la información que se ha estado brindando durante esta hora, considero importante recalcar que son los y las colegas pediatras piezas clave para la prevención del resurgimiento de la poliomielitis, porque son ellos quienes pueden brindar la educación provacunal que sea oportuna, verificar la optimización de las coberturas vacunales al momento de la atención de los menores y también son parte de la vigilancia y de la notificación de las parálisis flácidas. De igual forma, no se quedan atrás todos los colegas que también conformamos el equipo de vigilancia, personal de enfermería que también apoya en la detección de casos y de la notificación, el personal de laboratorio que nos apoya con el manejo de las muestras y demás, no solo a nivel hospitalario, sino también en centros de salud, en los CAPS, en los puestos de salud. Tenemos que mencionar centros privados que también pues finalmente forman parte de la red de atención en salud y que debemos empezar a incluir dentro de nuestros procesos de notificación y de vigilancia para que empecemos nosotros a tener una relación a nivel privado y público y podamos notificar oportunamente a las áreas o a las direcciones departamentales de salud. Como conclusiones, tenemos que la aparición de un caso pues, puede implicar la existencia de decenas o de centenares de pacientes asintomáticos y es por eso que es tan importante la vigilancia. Concluimos también que para detectar un caso de parálisis flácida aguda hay que sospecharlo y hay que cumplir con el protocolo de vigilancia. Que la tendencia según las estadísticas y según los datos vacunales es ir usando cada vez menos las vacunas orales, pero que para esto tenemos que mejorar y aumentar las coberturas de vacunación en los menores. Y por último, que todos somos piezas clave en la vigilancia sindrómica de esta patología. Recordemos que la poliomielitis es una enfermedad causada por un poliovirus que va a afectar el sistema nervioso y que en cualquiera de los casos, si no se trata y no se vigila a tiempo, puede ocasionar la muerte del paciente. Que tenemos secuelas graves como la parálisis y que esta puede durar toda la vida. Que los más afectados son los menores de 5 años. Y que lo más importante, esta enfermedad realmente no tiene una cura. La clave del éxito es la vacunación para la prevención. Por último, no me queda más que agradecerles la asistencia a este tipo de charlas y recordarles que llenen el formulario para sus horas crédito, también para que podamos validar la asistencia a nivel de la institución. Les dejo las referencias utilizadas para brindar esta charla y que sepan pues que estaremos dando este tipo de charlas de manera mensual para una constante actualización y reforzamiento. Yo me despido, soy Sara Granados y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.